Bien, ya llegamos, ya llegamos a la parte 2 de este maravilloso tema. Les estaba diciendo yo en la parte 1, estoy resumiendo un poquito de lo que yo hablé en la parte 1. Yo les estaba diciendo en la parte 1, ¿cuántos creyentes que ya son salvos? Son salvos, porque realmente somos salvos mediante la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y definitivamente muchos pastores, aunque no todos los pastores, pero todavía queda un remanente de pastor que se parece mucho a Saulo de Tarso, como yo le dije al principio, que son como si fueran un Saulo de Tarso, que persiguen mucho a la iglesia y asolan mucho a la iglesia y cautivan mucho a la iglesia, ¿verdad? Tratando de llevar a la iglesia a una santidad perfecta a Dios, ¿verdad? Pero muchos pastores que tal vez bien intencionados posiblemente, pero mal informados, trabajan con muchas iglesias, muchos miembros, y sabiendo que algunos miembros tienen problemas de cigarrillo, de cerveza, de fornicación, adulterio, pornografía sexual o cualquier pecado, no importa el nombre y el apellido del pecado, estoy poniendo solamente ejemplo, ¿verdad? Y los miembros desean, porque una cualidad, vaya, gloria a Dios, una cualidad de un cristiano que es salvo y es justificado es que anhela la santificación. Porque si no fuera así, no le importaría la santificación, no le importaría nada. Y Pablo entendió eso. Pablo entendió eso. Al principio de su ministerio no lo entendía mucho, pero Pablo lo entendió por revelación de Dios. Pablo, hey Pablo, en el libro de Corintios, segunda de Corintios 12, cuando Pablo habla del aguijón. Y bástate en mi gracia, Pablo, bástate, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y eso es palabra de Dios. Un pastor debería decirle a la iglesia, a los creyentes, bástate en mi gracia, o sea, bástate en la gracia. Esa palabra basta es suficiente. Mi gracia lo hizo todo. La tendencia del cristiano a luchar y batallar con ciertos pecados morales, no importa cuál sea, murmuración, contienda, avaricia, robar chavo, robar dinero, mentir, engañar, estafar, no importa el nombre del pecado, como te dije. La tendencia del hombre es buscar la santificación del hombre, pero no puede, está luchando, tiene una lucha, tiene una batalla, porque piensa en su conciencia, en su mente y en su conciencia, piensa que si la persona no saca esa inclinación, no le pone fin a esa inclinación de ese pecado, ¿verdad? Si no le pone fin y no detiene ese pecado, piensa que la ira de Dios va a estar contra él. Romanos 7. Ok, Romanos 7, 14 en adelante, 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿verdad? La carne está vendida al pecado. No dice que el espíritu y el alma está vendido. Dice que la carne ha sido vendida al pecado, a la esclavitud. Ok, seguimos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que Pablo quería hacer? Agradarle a Dios. Un creyente, ya creyente, justificado y santificado, no quiere pecar. Y ahí viene la lucha. Pero la batalla más
está más inclinada a la batalla al espíritu, porque es el espíritu que nos quiere hablar a nosotros, en decirnos, cree. Y ahí yo he visto mucha gente en aflicción. Cuando la gente pasa aflicciones, ¿tú me entiendes? La carne se opone, la carne se adelanta y dice, ay Dios mío, ahora sí que la ira de Dios está mal contigo, ahora sí, pero el espíritu siempre está presto y quiere hablar y decir, cree. Tú eres la justicia de Dios. Dios va a hacer un milagro. Cree. Esa es la batalla del creyente. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo. Esa palabra yo es el pronombre personal de Pablo. ¿Ok? Lo que yo quiero. Esta palabra yo se está haciendo referencia al hombre nuevo, al hombre interior que habita Cristo, al yo, ¿verdad? Al yo, al nuevo hombre. ¿Verdad? Vamos a leerlo, vamos a seguir leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Indica que una persona salva, justa, justificada, quiere hacer el bien. ¿Qué quiere hacer el bien? ¿En dónde? En el hombre, en el hombre interior. Ok, Pablo le llama el hombre interior a la nueva criatura, al hombre nuevo en Cristo, ¿ok? Ok, en Cristo. Dice, el hombre, Padre, aleluya, mi alma te bendice, te exalta, oh Jesús. Pablo dice, en el hombre interior que es el hombre salvo, en nuestro espíritu ya salvo, donde el hombre interior está colocado en nuestro espíritu. El hombre interior está colocado en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu está colocado la gracia, la salvación, el conocimiento de Dios. Toda la justicia de Dios está colocado en el hombre interior, que es un sinónimo a nuestro espíritu ya salvo y justificado. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Ahí está hablando el hombre interior. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice Pablo, continúa Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Qué es lo que Pablo dice que aborrece? Obviamente el pecado, que es un sinónimo a cometer, violar el mandamiento de Dios, violentar el mandamiento de Dios, que se convierte en pecado. ¿Ok? El versículo 16 dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, si lo que yo no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si no lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces muchos pastores, es el pecado que mora en ellos. Es el pecado que mora en ellos. Ah, Rabaquima, soja, ¿cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! No, hermano, no. Pablo no está diciendo que el pecado mora en tu espíritu, en tu alma. El pecado mora en tus miembros, en la carne, en la naturaleza carnal del hombre está el pecado con la tendencia. Cuando Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquel. Esto es bien interesante. Vuelvo y repito, vuelvo y enfatizo. Ese yo de Pablo es el hombre nuevo interior. Y Pablo dice que él no está pecando. Tu espíritu y tu alma no están pecando. Lo que está pecando es la carne que se opone al espíritu. Pues eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿ok? De manera que ya no soy yo quien tiene la tendencia, yo. Ese yo es el hombre interior. Ese hombre es el nuevo hombre en Cristo que tiene las buenas intenciones de servirle a Dios en santificación. ¿Ve? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí la palabra pecado, pecado, es un sinónimo
a un verbo. Y Pablo lo que está diciendo es, mira, yo tengo tendencia al pecado. Yo soy un ser humano, tengo tendencia al pecado, tengo la inclinación a pecar en un verbo, pecar como un verbo que es un sinónimo de la concupiscencia de la carne, a las atracciones de la carne, ¿verdad? Y Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, Pablo en realidad no está diciendo que el pecado literalmente no mora en él, sino que está ¿en qué? En el cuerpo de qué? De humillación. ¿Ve? Humillación. Ok. O en el cuerpo de muerte, como sea. Cuerpo de muerte o cuerpo de humillación. Ahí está el pecado. El pecado nunca está en tu alma. Porque lo que fue salvo a través del sacrificio de Cristo, lo que fue salvo es tu alma y tu espíritu. Pero el pecado de la tendencia del cuerpo van a seguir manifestándose. Va a seguir esa batalla. Como quiera, va a seguir esa batalla. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo dice, en mi carne no mora el bien, pero en tu espíritu mora el bien. En tu alma, en tu espíritu, mora el deseo de tú agradarle a Dios. Porque ahí está la santidad de Dios. Ahí está la justicia de Dios en toda su plenitud completa. Está en tu alma, en tu espíritu. Ahí es que donde Dios te halla justo. Dios no te halla santo. Dios no te halla justo. Dios no te halla santo, justo y justificado en la carne. No. Dios no te halla justo, santo y justificado según la carne. Dios te halla justo, santo y salvo y perfecto y precioso en tu alma y en tu espíritu. Por eso Pablo enseña que tú te presentas ante Dios como hecho la justicia. Presenta ante Dios como siervo de la justicia y no como un hombre pecador. Porque ya tú no estás bajo la ley. Tú estás bajo la gracia del Señor. Y la gracia y la justicia te ha declarado justo. Como dice Pablo en Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Para que Dios haga al hombre santo, salvo y justo, tiene que hacerlo a través del Evangelio. Tiene que predestinarlo. Tiene que separarlo. ¿Ve? Dios no puede hacerle al hombre decirle santifícate y después yo te predestino. Santifícate en lo moral y después yo te justifico. El deseo del hombre, escuchen bien, el anhelo del hombre en amar, anhelar, abrazar la santificación de Dios, ¿verdad? En amar la santificación de Dios, las cosas buenas, Señor, yo quiero apartarme del pecado. Ese anhelo, ese amor, ese deseo de abrazar la santificación, de apartarnos, viene a causa de la justicia. ¿Ve? De la justicia. ¿Por dónde yo voy? ¿Por dónde yo voy? No veo, estoy ciego. Estoy ciego. Ok. Un poquito más. Perdón, hermano. El amor y el anhelo de un cristiano en apartarse del mal es provocado a causa de la justicia. Es provocado a causa de la justificación. ¿Ve? Es provocado a causa de la elección de Dios. Como dice Pablo también aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, la elección de Dios. La elección, como dice Pablo también, aquí mismo en los Romanos 8, 29. Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos.
Versículo 30, y a los que predestinó a esto también llamó. ¡Hey, fulano! Ven acá, te llamo para que tú seas para mí. ¿Ves? Santidad, llamamiento, en el griego es kaleo. Llamamiento, kaleo en el griego, llamamiento. Hay un llamamiento. Dios te llama para que tú seas propiedad de Él. Seas propiedad de Él. Y cuando Dios te llame y tú eres propiedad, tú vas a sentir el amor y la santificación, el anhelo por apartarte, porque es parte de la salvación. No podemos separar la santificación por un lado y la justificación y separar una cosa. Todo está en el mismo combo. Todo está unido. ¿Entiendes? Entonces dice aquí Pablo, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó. Te justificó. Por encima de tus pecados ya tú estás justificado. Bien importante que el hombre no puede mantenerse o desear una santificación, aquí vamos a estar hablando de santificación, sin que antes haya una predestinación, un llamamiento, un llamado, sin que antes esté presente en primer lugar la justicia de Cristo, la justificación, la elección. ¿Ve? No puede haber una vida de consagración sin que antes, porque lo que mantiene al hombre en amar y desear la santificación moral de tu apartarte es la elección de Dios, la justicia de Dios en ti, de que Dios te llamó, te escogió, la misma justicia y justificación y la elección de Dios es lo que te da fuerza a ti para mantenerte en una santificación de tu apartarte del pecado. Si la justicia de Dios no está en el hombre, sería entonces como si Dios se llegara a un pagano, a un mundano pagano, un bojachón, a un delincuente pagano, mundano, y le dijera a Dios, pues santidad moral. No puede. ¿Por qué el pagano mundano no puede darle a Dios santidad moral que se aparte del pecado y la inmundicia? Porque no tiene con anticipación la justicia de Dios, la elección de Dios, la justificación, el llamado de Dios. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo voy? Pasen al otro video. Pasen al otro video.